Natasha Kampusch, la niña que pasó 8 años en un sótano, Viena, Austria. Una niña de 10 años caminaba hacia la escuela. Era una mañana normal, como cualquier otra, pero a pocos metros de su casa, un hombre la estaba esperando. Nadie escuchó sus gritos, nadie vio lo que pasó, y por los siguientes 8 años, el mundo creyó que Natasha Kampusch estaba muerta. La verdad era mucho peor. Estaba viva, enterrada en un sótano, convertida en la prisionera de un hombre que nunca pensó en dejarla escapar. Una infancia robada. Natasha nació en Austria en 1988. Era una niña normal, con una vida común, hasta el día en que fue secuestrada. El 2 de marzo de 1998, salió de su casa temprano. Se dirigía a la escuela a pie. Era un trayecto corto, pero en el camino, un hombre se detuvo en una furgoneta blanca. Era Wolfgang Priklopil, un técnico en telecomunicaciones de 35 años. Abrió la puerta, la agarró del brazo y la arrastró al interior. En cuestión de segundos, Natasha desapareció del mundo. El sótano del horror. Cuando Natasha despertó, estaba en la oscuridad. El aire era pesado. Las paredes eran de concreto. Había una cama pequeña, un inodoro y una lámpara tenue. Era un sótano subterráneo de 5 metros cuadrados, sin ventanas, sin puertas visibles, sin salida. Este sería su mundo por los siguientes 3.096 días. El control absoluto desde el primer momento. Wolfgang le dejó claro que él tenía el control. Le decía que el mundo la había olvidado, que su familia ya no la buscaba, que la policía nunca la encontraría. Natasha no podía hablar, no podía llorar, no podía orar, no podía resistirse. Cada día, Wolfgang bajaba las escaleras con comida. Le daba pequeños regalos, se mostraba amable y luego la castigaba. Si se portaba bien, podía salir un rato del sótano. Si se rebelaba, la golpeaba, o peor, la dejaba días sin comida en la oscuridad. Durante años, Natasha vivió en completo aislamiento. El único ser humano que veía era su secuestrador. El único sonido era su voz. La vida dentro de su prisión. Wolfgang Priklopil era meticuloso. Se aseguraba de que nadie supiera que Natasha estaba en su casa. Cuando recibía visitas, la encerraba con candados y apagaba la luz. Si había ruido afuera, le advertía que no hiciera ni un solo sonido. La tenía bajo vigilancia constante. Cada día le daba tareas: limpiar la casa, cocinar, someterse a su voluntad. No había escapatoria. El miedo la paralizaba. Los años pasan y la vigilancia disminuye con el tiempo. Wolfgang comenzó a confiar en Natasha. Empezó a dejarla salir del sótano por más tiempo. Le permitió subir a la casa, pero con condiciones. No podía mirar por las ventanas. No podía acercarse a la puerta principal. Si intentaba escapar, la mataría. Años después, incluso la llevó de viaje con él. Siempre bajo amenaza. Siempre bajo su control. Pero Natasha era inteligente. Sabía que si intentaba huir antes de tiempo, moriría. Así que esperó el momento perfecto, hasta que un día lo vio claro. Era ahora o nunca. La fuga el 23 de agosto de 2006, Natasha tenía 18 años. Wolfgang la obligó a limpiar su auto en el jardín. Dejó la puerta abierta un instante. Su teléfono se distrajo. Ese segundo fue suficiente. Natasha corrió con todas sus fuerzas. Corrió sin mirar atrás. Logró llegar a una casa cercana y gritó: «Soy Natasha Kampusch. ¡Llamen a la policía!». Minutos después, las patrullas rodeaban la casa de Wolfgang Priklopil, pero él ya no estaba allí. El final del monstruo cuando Wolfgang se dio cuenta de que Natasha había escapado. Huyó. Se dirigió a una estación de tren. Nunca respondió por lo que hizo. Pero su historia no terminó ahí, porque Natasha sobrevivió. Y su historia conmocionó al mundo. La vida después del infierno. Después de su rescate, Natasha tuvo que aprender a vivir de nuevo. El sol la cegaba,
Las voces la abrumaban. El contacto humano la asustaba. Pero poco a poco, comenzó a recuperar su libertad. En 2010, escribió un libro. 3096 días, el tiempo exacto que estuvo en cautiverio. Contó su historia, su miedo, su resistencia, pero sobre todo, su capacidad de sobrevivir. Hoy, Natasha es una mujer fuerte. No se ve como una víctima, se ve como una superviviente, y su historia sigue siendo un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza nunca muere. Si te gustan estos casos perturbadores, suscríbete y dale like para más historias de crímenes reales.